Bueno, la política cambió, o eso al menos dicen. Cambian los nombres, cambian las formas, pero las preguntas de fondo siguen siendo las mismas. ¿Quién toma las decisiones? ¿En beneficio de quién? Y sobre todo, ¿cómo se construye confianza cuando todo parece roto, ¿no? Desde el CIAS creemos que la política sigue siendo la herramienta de transformación, pero más que con discursos, con valores, ¿no? La ética, la responsabilidad, el compromiso con lo público. Por eso desde este ciclo de entrevistas buscamos recuperar ese espíritu, hacer una pausa en el medio del ruido y pensar más allá de la coyuntura, buscando ver qué es lo que se perdió, qué es lo que podemos recuperar y cómo sigue todo. Y creo que en ese marco, una voz como la tuya, Margarita, que tuvo una carrera marcada por la defensa de las instituciones, por la lucha contra la corrupción, por la justicia, tiene mucho para decir. Habiendo dicho esto, siendo abogada de profesión, queremos preguntarte qué fue lo que te llevó a involucrarte en política en esos momentos. Bueno, primero muchas gracias y felicitaciones además por hacerlo y hacerlo con ese espíritu, ¿no? Comparto totalmente esta iniciativa, la necesidad de recuperar la política como instrumento de cambio social y al servicio de la sociedad y de las personas, ¿no? Así que me parece muy buena la iniciativa. Yo siempre cuento, lo he dicho muchas veces porque es lo que siento que me ha marcado, que no se imaginan los profesores de la escuela cuánto influyen en nuestras vidas y en nuestras trayectorias. Y a mí me pasó que en el colegio secundario tuve profesores de esos que te marcan, y era la profesora de historia y el profesor de instrucción cívica. Entonces eran los que me enseñaron a estudiar la historia y estudiar por qué ocurren las cosas de la historia y las causas y las consecuencias en realidad, y el valor de la Constitución por otro lado. Y todo eso está muy relacionado con la política, la historia está relacionada con la política, las instituciones, todo esto. Y entonces eso me llevó desde muy joven a involucrarme. En mi casa se hablaba bastante de política también, digamos, y bueno, entonces todo eso me fue motivando a punto tal que estando todavía en el colegio, yo sentí que mi vocación estaba relacionada con la política, ¿no? Tal vez en esos sueños de juventud que uno dice, bueno, puedo estar haciendo historia algún día también, ¿no? Entonces tenía como una cosa que era esa vocación, esa ilusión de los 17 años, que era decir, cuando cumpla 18 años voy a sacar registro de conducir y afiliarme a un partido político, al Partido Radical, porque yo había leído bastante, a raíz de esto que les decía, leí bastante de historia y sentí que el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, era el partido con el que yo me identificaba en valores, en luchas, digamos, y entonces quería afiliarme a la Unión Cívica Radical. Nadie me llevó de la mano, mis padres no, o sea, mi padre había fallecido ya, mi mamá no tenía ninguna militancia, o sea que fue sola por vocación y efectivamente fue así. Cuando cumplí los años, cumplí con esos dos objetivos, digamos, y desde ahí empezó mi militancia política. O sea, estando todavía en el colegio, tenía definida mi vocación política. Muy bien. Ahí te quiero preguntar, porque empezaste a militar en la UCR desde Sí, muy jovencita. muy joven. ¿Cuál fue el motivo por el cual en el año 2007 vos decidís irte de la UCR, en la que militaste, como nos acabas de contar, desde muy joven, irte de la UCR y formar tu propio partido político? Y ahí agregarte también una pregunta que es, ¿cuál crees que fue el motivo por el que tu partido político no llegó a tener quizás una mayor representatividad en la sociedad? Sí. Es decir, que no se condiga quizás electoralmente hablando. Exacto. ¿No? A ver, vayamos por lo primero. Y haciendo un reconocimiento incluso que mi decisión de abandonar la Unión Cívica Radical fue en toda mi vida política, que es muy larga, el momento más traumático.
tomar esa decisión fue sin ninguna duda el más traumático, porque yo, como les conté, milité de muy joven y la verdad es que, bueno, tenía un gran espíritu, digamos, y vocación por construir desde adentro de la política. Esto es algo que, por supuesto, conversaremos seguro en el curso de esta entrevista, que es el valor que yo le doy dentro de las instituciones a los partidos políticos, aun cuando estamos en un tiempo en el que los partidos políticos tienen realmente mala prensa, digamos, y que prácticamente no existen orgánicamente. Pero yo siempre lo fui, tal vez porque forma parte de la cultura radical eso. Ahora, también fui viendo de qué manera los partidos políticos se empezaron todos, no solo el radicalismo, a deteriorar de tal manera que eran solo máquinas electorales. Habían perdido el sentido de la intermediación, de la representación de los intereses sociales para ser partidos que servían o sirven, tal vez eso no cambió, solamente para ubicar candidatos. Lo establece la Constitución. Entonces, ¿el partido político para qué sirve? Porque es el que tiene el monopolio de las candidaturas, que a mí eso me parece bien, no soy de los que critican eso, sino que los partidos políticos hayan abandonado el otro sentido que tienen que tener, que es justamente este sentido de la representación. Llegás a ocupar un lugar para llevar adelante eso tan profundo que es la representación. Es que yo soy ahí la voz de muchas personas que tienen que llegar a través mío a ese lugar. Los partidos políticos se habían transformado en máquinas electorales. Funcionan solo para competir en las elecciones, la vida de los partidos se acota al momento electoral, y con el agravante que empecé a ver dentro del funcionamiento de los partidos comportamientos con los que yo no estaba de acuerdo, reñidos con mi convicción en el sentido de peleas internas, donde la interna para ganarle al adversario interno era más importante que la competencia general, y los partidos perdían ese sentido. Esto ocurrió con todos los partidos políticos, pero obviamente que nosotros hacemos la catarsis y la crítica formando otro partido político. A mí no me gusta la idea que muchas veces se repite, y a veces hasta yo misma repito este error, que es decir el partido propio. La verdad es que no es un partido propio, a mí no me gusta que digan que es mi partido, aun cuando sé que la gente habla del GEN y dicen el partido de Margarita, pero a mí no me gusta esa idea. Cuando nosotros nos fuimos del radicalismo, nos fuimos una cantidad de dirigentes muy importantes. Posiblemente haya sido uno de los drenajes más grandes que el radicalismo tuvo, que nos fuimos a formar el Partido GEN. El Partido GEN inicialmente lo formamos en la provincia de Buenos Aires y después se fue armando en otras provincias, entonces llegamos a tener personería nacional. Cuando armamos ese partido éramos todos radicales que nos habíamos ido, hoy ya no, en ese momento sí, y radicales con niveles de representación, muchos intendentes, legisladores, gente hasta tal vez más importante que yo por ahí era una cara más visible, pero por eso digo, no era el partido de Margarita, ni en ese momento, ni ahora. Y creíamos que, y siempre lo dijimos, somos genéticamente radicales, pero también queremos formar parte de un proyecto de país distinto y recuperar la política, como decíamos al comienzo, como una herramienta al servicio de la sociedad y no de los políticos. La explicación de por qué nuestro partido no ha llegado a tener, no tiene hoy, porque en algún momento tuvimos varios intendentes y varios legisladores, hemos tenido bloques con varios diputados nacionales al mismo tiempo, hoy soy yo la única nacional y algunos provinciales. ¿Por qué no hemos tenido un buen nivel de representación o por qué no lo tenemos ahora? Bueno, una explicación tiene que ver con esto, que es que la política real no va en la misma línea de esta política, si se quiere, ideal o formal que yo defiendo. Y lo otro es que cada vez la Argentina fue tomando esta polarización y esta grieta tan fuerte que asfixia, ahoga a quienes estamos en el medio. Esto que hoy tenemos como una práctica muy, muy fuerte, los extremos, digamos, con presencias muy fuertes, hoy es Milei y Cristina, pero antes fueron otros. Hace muchos años que venimos de un nivel de confrontación, a mi juicio, muy estéril, muy inmaduro, que mucho daño le hace a la Argentina, pero es muy rentable electoralmente. Pararse en los extremos de la polarización es muy rentable. ¿Por qué? Porque permite ganar elecciones. Los que se paran de manera más brutal en los extremos ganan elecciones. Los que asumimos posiciones
de equilibrio, de moderación, de intermediación, de diálogo constructivo, aparecemos como débiles, aparecemos con menos identidad, porque no estamos en esa confrontación brutal de los extremos y entonces por eso tenemos menos representación después, porque está claro que los que más ganan son los que están en esos lugares. Así todo, nosotros insistimos con que el espacio sobre el que la política debe recuperarse es ese lugar donde somos capaces de construir con otros, de dialogar con otros. Nosotros somos por vocación y por definición un partido político frentista, nos concebimos con otros, no solos. Y creo que aún en la competencia electoral, que es buena, que es sana, que es necesaria, no debe perderse ese sentido de la cooperación que tiene que tener la política. Ahí te vamos a llevar ahora en un momento al tema de la coyuntura y más del gobierno actual, pero dijiste algo recién que me quedó resonando y es los partidos políticos en ese momento se convirtieron en máquinas electorales. ¿Qué crees que llevó ya en ese momento a convertirse en máquinas electorales? A ver, la posibilidad de que sea así. Cuando muchos empiezan a ver que atrás de la máquina electoral puedo acceder a un cargo, a los privilegios que te da la política, a un ingreso, a una cantidad de cosas, y bueno, se convierte en un camino fácil, en una cosa bastante recurrente. Yo no reniego del papel de los partidos, insisto que soy muy orgánica y defiendo mucho la democracia de partidos, pero creo que el partido político tiene muchas otras cosas que hacer, no solo ubicar candidatos. Eso no está mal, digamos, pero me parece que lo que no hay que perder es el otro sentido de para qué querés llegar, ¿no? Sí. Ahí, retomando, porque hablabas de la polarización, de que actualmente la polarización se da entre Javier Milei, el presidente, y Cristina Fernández de Kirchner. Quisiera preguntarte qué evaluación haces de la gestión de Milei, de este año y pico de gestión de Javier Milei, y sobre todo, ¿cómo evaluás el rol que tiene la oposición actualmente? Sobre todo sabiendo que Javier Milei viene de un partido nuevo y de un espacio político que hasta ahora no formaba parte de este conjunto de instituciones en la Argentina, que son los partidos políticos también, ¿no? Sí. Bueno, vayamos por parte. Tengo una mala opinión de la gestión del presidente Milei, aún reconociendo logros de la gestión, que sin ninguna duda es la desaceleración de la inflación, digamos, y no tengo duda que es un gran logro porque hasta hace un año atrás, si teníamos que identificar uno de los problemas principales, decíamos la inflación. La inflación además un problema bastante transversal, que era el mismo para el empresario, para el asalariado, la inflación la sufríamos todos y me parece que eso es un gran logro. Ahora, no es un logro que pueda justificar un presidente que insulta de la mañana a la noche, un presidente que está planteando una agenda internacional divorciada, no solo del mundo occidental, divorciada de una agenda de progreso, de civilidad, como la que nosotros creemos. Un presidente que reniega de las formas de la democracia y de la república. El decreto reciente para designar los jueces en la Corte realmente va a contramano de todo, pero no lo digo simplemente por un problema de formalidad o de lo que dice la Constitución. Aún si vamos al plano de los logros o los objetivos de este gobierno ubicados en el marco de la economía, aún para eso es muy malo. No hay ningún comité de riesgo en el mundo hoy que aconseje una inversión en un país que precariza su sistema de justicia nombrando 2 miembros de la Corte por un plazo determinado. Entendamos la gravedad que esto tiene, la implicancia económica que tiene. ¿Quién invierte en un país con semejante precariedad? Si hay algo que debe garantizar estabilidad del sistema político-económico, es el Poder Judicial. Vos ponés en la Corte 2 jueces de la Corte. Entendamos que la principal condición que tienen los miembros del Poder Judicial es su estabilidad, su permanencia en el cargo. Estos 2 entran con un plazo determinado. Señores, van a durar 10 meses o 12 meses. Este es el tiempo que van a estar. Vencido ese tiempo no van a estar más.
es de una precariedad a la Corte Suprema de Justicia. Esto va a contramano de cualquier recomendación en materia económica. No pueden explicar esto frente al Fondo Monetario, a los organismos. Quieren entrar o queremos entrar, pues yo comparto el objetivo, a la OCDE, a organismos internacionales, la verdad. Es muy malo eso. Entonces, no es suficiente bajar la inflación. La verdad es que la degradación institucional que venimos viendo, yo digo una cosa que también es degradación institucional y que tiene que ver con las formas del presidente, que algunos dicen, bueno, es su manera de ser. No, miren, insultar de la mañana a la noche a los opositores, perseguir a los periodistas que piensan distinto, no es propio. Son cosas que no se deben pasar por alto, no se deben naturalizar. Podríamos conversar mucho más si fuéramos en temas más específicos, la salud, el medio ambiente, la educación, los jubilados. Si ponemos agenda, mi desaprobación sería peor, me quedo con estas. Yendo al tema de la oposición, primero entender que la oposición no es un colectivo uniforme. La oposición es un colectivo muy diverso. Entonces es bastante difícil calificar, digamos, o ponderar el comportamiento de una oposición que es distinta. Sobre todo, ¿cuál es el distingo principal que yo hago? Hoy la oposición en términos formales o cuantitativos, si se quiere, más fuerte, es el kirchnerismo. En la Cámara nuestra, en el Congreso, es lo que se llama Unión por la Patria, digamos, el peronismo o el kirchnerismo, como le llamemos, aún pese a sus diferencias. Sin embargo, ahí hay dos problemas. Uno, que creo que ellos mismos desaprovechan el capital político cuantitativo que tienen, en que son un bloque de más de 90, por ejemplo, en diputados, y me parece que lo desperdician siempre. Entre otras cosas porque este gobierno ha ido eficazmente a romper todos los bloques. Entonces consiguen romper votaciones y romper esa cosa tan pequeñita que era la Libertad Avanza, porque han ido rompiendo todos los bloques de tal manera que hasta en el bloque peronista muchos votan con ellos, me refiero en Unión por la Patria. Y la otra cuestión es que yo no tengo duda que Milei es el emergente de gran parte de la sociedad harta del kirchnerismo, de los abusos de poder del kirchnerismo. Yo he sido muy crítica a todo eso y entonces en alguna medida es justificado que mucha gente harta de toda esa situación terminara buscando algo distinto en Milei. Eso hace también que una de las ventajas que Milei tiene sea eso, es que sigue teniendo el fantasma en la vereda enfrente, entonces la gente sigue apoyando cosas que están muy mal por el temor a que vuelvan estos. Es otra de los resultados perversos de la polarización. Entonces hoy la oposición formal y más cuantitativa es esa, y esa tiene ese problema. No va a poder ejercer definitivamente un rol acabado cuando hay mucha gente que no quiere saber nada con ellos. A los que no estamos ahí incluso nos cuesta muchas veces que aun cuando sostengan cosas razonables, en algún momento decimos, pero no pueden liderarlo ustedes, porque la gente no quiere volver acá. Me parece que hay que trabajar con otra cosa. Y después estamos los que estamos en este lugar que no me gustaría que quedara la idea como que es un lugar sin identidad propia. A mí no me gusta la idea del centro porque el centro carece bastante de identidad. Me gusta más pensar en un triángulo donde nosotros somos un triángulo, un vértice más, digamos. Y entonces en ese sentido nosotros somos como esta oposición que tiene también un componente muy diverso, donde hay, como algunos medios nos llaman, los más dialoguistas o los menos dialoguistas, pero somos obviamente los que no queremos caer en la polarización, pero estamos en un espacio de oposición. ¿Qué significa? Que somos una oposición que es capaz de reconocer cuando algo está bien y cuando algo está mal, cosa que no hace el kirchnerismo. El kirchnerismo te dice, el año pasado cuando discutíamos ley bases y otros temas, me acuerdo que siempre había una discusión demasiado brutal, demasiado polarizada, que es los que están en el gobierno te dicen que hay que arrasar con todo lo que venía, digamos, y todo lo que ellos hacen está bien. Y los otros te dicen que todo esto está mal. No querer cambiar nada es como decir, acá en la Argentina funciona todo bien, entonces no le aprobamos a Milei ningún cambio porque todo está bien. No, no es así, las cosas no venían bien. Entonces hay que
yo digo, en esta oposición más equilibrada y más responsable, es reconocer cuáles son las cosas que pueden estar bien y se pueden apoyar y cuáles son las que no. Me parece que lo que el país necesita es eso, es una oposición racional, esto que es una cosa tan mínima, digamos, una oposición razonable, racional, que pueda cooperar cuando hay que cooperar y que pueda poner freno cuando hay que ponerlo. Entonces creo, ahora, también es cierto que hoy somos, si se quiere, una oposición bastante ineficiente en términos de resultados, porque sigue siendo, por lo que dije antes, más rentable o más redituable estar en la confrontación absoluta. Ahí te quiero repreguntar puntualmente, tomando algo que dijiste, que es que te parece que el surgimiento de una figura disruptiva como fue Milei o de un espacio nuevo como es La Libertad Avanza, fue responsabilidad solo del kirchnerismo. Y ahí quiero preguntarte, ¿no te parece que en realidad fue una cuestión de responsabilidad de todas las fuerzas políticas? Sí, sin duda, gobernado otras fuerzas políticas. Sin duda, yo digo, es el emergente de los fracasos de todos los anteriores. De todos los anteriores son los que tuvieron la oportunidad de gobernar, llámese Cristina, Fernández, Macri incluso, o de quienes no habiendo tenido oportunidad de estar en el gobierno efectivo, en la gestión efectiva, también participamos en la política. En definitiva, el fracaso es de todo eso. Lo que digo como cuestión del kirchnerismo puntualmente, que había un hartazgo del kirchnerismo en el sentido de los abusos de poder del kirchnerismo, y son las cosas que le siguen sirviendo a Milei. Milei entra a un organismo y decide arrasar con el organismo, desfinanciarlo, cerrarlo. Y vos decís, no puede ser que te cierren el Instituto contra la Discriminación, que está totalmente justificada su existencia, sus objetivos. Ahora, cuando vos empezás a mirar adentro lo que el kirchnerismo había hecho de ese instituto, y bueno, obviamente que a la gente le va a dar toda la razón a Milei de que lo quiera cerrar por los abusos que hubo. Entonces, hay responsabilidades muy compartidas de toda la política. Milei es el emergente de todos esos fracasos previos y de que no sepamos, no hayamos podido saber armar algo distinto, pero fundamentalmente de los abusos de poder de quienes más tiempo estuvieron en el gobierno. Anteriormente dijiste recién de la oposición dialoguista, de esa oposición que sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, por fuera de esa polarización que tenemos. ¿Qué espacio o qué lugar crees que puede llegar a tener en lo que viene esa oposición, teniendo en cuenta la coyuntura actual de extrema polarización, ¿no? Digo, que no solo desde lo electoral, sino también en lo que viene en el Congreso Nacional? En realidad lo primero que siempre hay que hacer la aclaración que tampoco la oposición dialoguista es toda lo mismo. Hoy hay sectores dentro de lo que sería una oposición dialoguista que ya están avanzando hacia un acuerdo político electoral con el gobierno. Me refiero a sectores del PRO y del radicalismo sobre todo. Y habemos otros que tenemos la decisión de competir con el gobierno en una fórmula o una oferta electoral distintiva. ¿Cuál será el destino de todo esto? Yo sigo pensando, primero, que la elección va a ser más parecida a la de octubre con los 3/3 que no a la de noviembre con un presidente que ganó con el 56%. Por lo tanto, sigo pensando que hay una porción, digamos, de votantes o de ciudadanos y ciudadanas que puede estar proclive a recibir una oferta electoral de quienes no están en los extremos. ¿Cuánto es eso? Si es el 10, el 20 o el 30, no lo sé. Nosotros vamos a trabajar para que sea lo más posible. Y me da la impresión que muchas veces el gobierno y el kirchnerismo, los extremos, también trabajan cuando se equivocan para agrandar ese espacio. Lo que acaba de ocurrir hace unos días con el CryptoGate, digamos, afecta gravemente la credibilidad del presidente de la Nación y eso que hace, corre. La aparición de Cristina Fernández muchas veces, que lo viene haciendo de una forma chabacana, fea, a mi gusto,
también contribuye. Entonces, hoy no podemos dar nada por definitivo. Yo me animo a soñar con una división electoral de 3/3 y que esto se lleve al Congreso en un espacio político en el que nuestro bloque, Encuentro Federal, ha tomado una relevancia muy grave justamente porque ponemos ese equilibrio en medio de la polarización y entonces cuando hay que defender a los jubilados tal vez nos sentamos con el kirchnerismo. Ahora, cuando hay que trabajar un tema anticorrupción, por ahí nos sentamos con el PRO. Me parece que a esos fines sirve mucho que exista un bloque de estas características. Es decir, que vos no verías en lo inmediato, teniendo en cuenta que estamos en año electoral, el famoso frente antikirchnerista que tanto se habla en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿no ves? No, de viable ninguna, eso? claro, de ninguna manera. Buena es la pregunta también para hacer la aclaración, porque en algún punto me habían involucrado con una posibilidad así, no solo en lo personal, no pienso de ninguna manera que pudiera compartir un espacio político ni con el kirchnerismo ni con el antikirchnerismo. De por sí tengo el rechazo a esas construcciones anti y mi crítica a la polarización de tanto tiempo es que esto ha llevado a que los ciudadanos cuando van a votar votan en contra de y no a favor de, y eso genera una frustración enorme de alguien que no vota por sus ideas sino para que no gane el otro, ¿no? Y me parece que hay que tratar de volver a un debate que sea más fuerte y más rico en ideas y en propuestas en realidad, porque me parece que nos iría mejor como país en esos términos. Así que no me gustan de por sí los frentes anti nadie. Muy bien, muy bien. Bueno, te queremos llevar a lo que ha marcado tu carrera y tu agenda política a lo largo de los años. Y recién hablabas hace un ratito del decreto de la designación del hijo y de García Mansilla. Y te queremos preguntar qué pensás hoy del rol de la justicia, si crees que es una justicia independiente, qué reformas debería tener el sistema judicial en nuestro país. A ver, no tengo duda, lo tengo en agenda, le doy mucha importancia a los temas de la justicia relacionados, si se quiere, con varios aspectos. Uno es estrictamente el institucional. Si alguien tiene el deber de preservar el funcionamiento de las instituciones, la división de los poderes, es el Poder Judicial. Lo otro es en términos de derechos de las personas. ¿Quién está para garantizar que todas las personas tengan asegurado el ejercicio de sus derechos fundamentales? El Poder Judicial, por supuesto. También la cuestión que tiene que ver con la transparencia y demás. El Poder Judicial es esencial, esencial. Aun cuando no estoy de acuerdo, en muchos casos, cuando el Poder Judicial tiene o pretende tener o se le pretende dar una preeminencia sobre los otros. Yo creo en un sistema claramente de Estado de Derecho con 3 poderes que interactúan, se controlan, son independientes entre sí, pero obviamente que tienen que sopesar sus equilibrios. El funcionamiento de la justicia deja mucho que desear. Y esto no solo pensado en términos, por ejemplo, de lo que dura en promedio la investigación de delitos de corrupción. 10, 15 años en realidad. Eso ya es una vergüenza, porque ¿qué es lo que pasa cuando no se investiga o no se hace a tiempo en el caso de un delito de corrupción? La consecuencia es la impunidad de ese delito. ¿Y qué es la impunidad sino la invitación a que el delito se repita? Si el delito no tiene sanción, obviamente que el que viene después no tiene por qué no hacerlo. Entonces, eso me parece que es grave. Pero hay que poner otra mirada sobre el funcionamiento del Poder Judicial y que va en la línea de lo que le pasa a la gente todos los días. El Poder Judicial no funciona bien si hay una mujer que para actualizar su cuota alimentaria tiene que andar 3 años en los tribunales, pagar costos, tener que viajar. No funciona bien. Un trabajador despedido o accidentado que tiene que hacer un reclamo laboral y tiene que pasar todos los trámites y las leyes y los procedimientos habidos y por haber, no está funcionando bien en realidad. Entonces, pensemos la justicia no solo en términos de investigación de delitos en general o de los delitos de corrupción en particular. Pensemos hoy si la justicia funciona bien para un ciudadano común, indefenso de todo, que tiene la idea de que el Poder Judicial está ahí para que él pueda asegurar sus derechos y hacer sus reclamos. No funciona bien. ¿Cuáles son las reformas que hay que hacer? No las que en algún momento propuso el kirchnerismo. El kirchnerismo se animó incluso a pretender o a proponer que los jueces fueran elegidos por voto popular. Un delirio, por supuesto.
pero que hay que reformar, sí. Una de las cuestiones centrales, en algunos lugares se está viendo, pero muy lento, es la incorporación de la tecnología, del mundo digital. En un tiempo, en realidad, donde la tecnología, la inteligencia artificial nos demuestran todos los días, a cada momento, los logros que hay, seguimos teniendo un poder judicial donde la regla es la papelización todavía, y muchas cosas se hacen con papeles, con expedientes que se cosen con violines, ¿no? Entonces no tengo duda que esa es una de las reformas. ¿Cómo hacer más ágiles los procedimientos? ¿Cómo evitar que en el caso, para ir a un tema muy puntual, de los delitos de corrupción, el imputado, el acusado, tenga tantas instancias de recursos que termina siendo ilusoria una sentencia? Entonces tenemos cantidades de años discutiendo un delito. Eso está relacionado con el ficha limpia, por ejemplo, donde la discusión era si la segunda instancia termina o no termina. Si vos vas a hacer que para que un funcionario que tiene 2 sentencias, hablamos, por delitos de corrupción, no pueda ser candidato y tengo que esperar un fallo de la Corte, la verdad me parece que esto es de una hipocresía. Por eso cuando se discutió en el Congreso yo decía, es de sentido común que un imputado 2 veces por corrupción no pueda ser candidato. No deberíamos ni siquiera tener una ley, debería ser de sentido común. Y no te dicen, no, la última instancia es la Corte. Si vos le vas a permitir que a un acusado en este tipo de delitos te presenten 20 recursos en un proceso, y bueno, nunca vamos a tener sentencia. Entonces digo, hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer para que el funcionamiento del Poder Judicial sea mejor. No por casualidad, cuando se consulta a las personas, digamos, en las distintas encuestas que se hacen en la sociedad sobre los niveles de confianza social en las instituciones, los políticos y también los jueces estamos al tope de la desconfianza, ¿no? Bueno, hay que buscar cómo se reconstruye esa confianza. ¿No crees que a la política le falta sentido común en ese sentido? Y que se priorizan muchas veces los intereses por el sentido común o por el beneficio de la comunidad en ese sentido. Y los intereses que hay en el medio, cuando hablamos de los intereses, hablamos de intereses más pequeños y también a veces de intereses demasiado grandes, intereses económicos, me refiero, negocios económicos que hay por detrás de muchas de estas cosas. Ahora, acabamos de tener el peor de los ejemplos, el presidente de la Nación promoviendo la inversión en una criptomoneda. La verdad es que despejo el tema, si la estafa, los empresarios privados. Yo digo, el presidente de la Nación no puede estar favoreciendo un emprendimiento privado de esas características. Esos comportamientos derraman en los malos comportamientos. Yo creo que si algo le pasa a la Argentina es que le falta ejemplaridad. Esto es como en una familia, se derrama ejemplaridad desde la conducta de los que están arriba, de los que son mirados. Esto yo lo planteé muchos años durante el kirchnerismo. Si el pequeño delincuente que vos vas a ir a correr en el barrio porque entra a robar en el kiosco, mira y la señora que roba no tiene ningún tipo de cuestionamiento, es bastante difícil disciplinar a los que están abajo, ¿no? Una parte claramente es la justicia, ¿no? El hecho consumado de alguna manera. Ahora, ¿qué crees para evitar los delitos de corrupción que debería cambiar en los sistemas de control en la Argentina para prevenir esto? Muy importante también, porque yo veo que en estos delitos como en otros también, siempre lo que se plantea es un Estado que va por detrás de los acontecimientos. Tenés el delito, entonces ¿cómo lo metemos preso? ¿Cómo lo sancionamos? Y lo más importante siempre frente a todo tipo de delitos son cuáles son las cosas que hacemos para evitar que el delito ocurra. Son muchas. Una es que vuelvo a algo que conversamos al principio, que para mí es la vigencia de partidos políticos que funcionen como tales. El primer filtro que vos tenés que pasar es un partido político, que en lugar de ir a buscar un señor porque es conocido, sale en la televisión y entonces lo llevas inmediatamente en una lista, o porque pone plata y va en una lista, es que los partidos sean el verdadero
filtro de que la gente que llegue sea gente impoluta. El otro ejemplo lo tenés ahora con el nombramiento del hijo en la corte. Una persona que tiene un nivel de cuestionamiento tan alto, lo vas a poner en el máximo tribunal de justicia, como si en la Argentina no hubiera gente realmente con reconocimientos, sin tachas, la verdad. Después hay muchas cuestiones que ya tienen que ver con procesos formales, que son los funcionamientos de las auditorías. La Auditoría General de la Nación, por ejemplo, hace un gran trabajo, pero siempre demasiado por detrás de los acontecimientos. En general, en las sindicaturas se ponen gente afín a los gobiernos que no hace prevención. Lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción. Lamentablemente, desde el propio Macri, que fue el que cometió el error, y después le siguieron Alberto Fernández y Milei lo mismo, poner en la Oficina Anticorrupción empleados o amigos de ellos, obvio que no nos garantiza absolutamente nada, y ese es el lugar donde se hace la prevención. La otra cuestión tiene que ver con esto también, pero sobre todo con la ley de ética pública, son la cantidad de conflictos de intereses. Hoy, pero se ha hecho durante mucho tiempo, pones en los organismos públicos la gente que viene de las mismas áreas del sector privado. Entonces, claro, terminan tomando decisiones que benefician a sus sectores. Hay que impedir realmente que ese conflicto de intereses exista. Yo vengo insistiendo con otro tema que es publicidad en las agendas, la verdad. Todos debemos saber. Algunos se han enojado. En un momento hasta presenté un proyecto para derogar un artículo de la ley donde están los impuestos, para derogar el secreto fiscal. Y muchos me dicen, no, ¿cómo vas a derogar el decreto fiscal? Que se sepa lo que la gente tiene o paga. No, yo lo planteo para los funcionarios públicos. Yo creo que quien llega a ser un funcionario público, y lo digo desde mi caso particular, tiene que tener sus cuentas, sus patrimonios, su vida privada absolutamente abierta. Si no estás dispuesto a ese nivel de apertura y transparencia de tu vida, tu patrimonio, tus cuentas, no sea funcionario público. Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que tener en cuenta. He planteado y tengo proyectos de leyes para esto, el tema de la regulación, dije recién de los conflictos de intereses, también de la gestión de intereses, que es el lobby, por ejemplo. No está mal que las empresas hagan su lobby, que quieran conseguir determinados beneficios en el Congreso, que se atiendan sus intereses, pero arriba de la mesa sepamos con quién se reúnen, qué es lo que buscan, ¿no es cierto? Me parece que son muchas de las cosas que se deben tener en cuenta previamente para evitar que el conflicto ocurra después. Ahí, hablando de propuestas de reformas o de cambios que tiene que haber en la Argentina, te quiero preguntar cuáles te parece que son los tres, si tuvieras que elegir 3 reformas estructurales necesarias y urgentes en la Argentina, ¿cuáles serían? Además, las que voy a decir son las menos posibles que se hagan. Una cuestión con la que vengo desde hace muchos años es una reforma tributaria. Nuestro sistema impositivo en la Argentina es enmarañado, injusto, atrasado, se pagan dobles o triples imposiciones a veces por el mismo hecho, tenemos impuestos realmente muy injustos, no pagan efectivamente más los que más tienen o los que más ganan. Entonces creo que esa es una reforma central. Acá se discute mucho en la Argentina el reparto de la plata. Es una buena discusión, una ley de coparticipación es otra reforma estructural. Pero va en línea con esto porque lo que no puedo es empezar por el final. No puedo discutir cómo reparto si antes no discuto cómo se conforma la masa de recursos que voy a repartir. Y esa es la reforma impositiva. ¿Cómo voy a recaudar? ¿De quién? ¿De qué sectores voy a recaudar? Y eso no puede quedar a la discrecionalidad de un presidente que firma o de un jefe de gabinete que reasigna partidas. Debe haber criterios técnicos, debe haber criterios previos, digamos, de cómo se van a asignar y a repartir los recursos. Hay que sacarle esa cosa de discrecionalidad justamente que tiene hoy todo el sistema, insisto, de recaudación y de reparto. Otra reforma que la Argentina necesita es una reforma educativa. Lamentablemente, y tiene que ver con algo que conversamos pero muy de costado antes, que son los temas de inseguridad, los temas de los delitos y demás, siempre se piensan en las respuestas de un Estado que va
por detrás. ¿Qué hacemos con el chico que mata? ¿Qué hacemos con el chico que roba? Ahora, no estamos haciendo nada hoy con una población de 13, 14 años que abandona la escuela a esa edad para terminar en la calle, atrás de la droga, con un arma en la mano. Entonces, si no reformamos un sistema educativo que tiene 100 años de antigüedad, que aburre, que no conduce, que no brinda elementos a los niños y a los jóvenes y te abandonan la escuela, la verdad es que después nos acordamos tarde. Entonces, una reforma educativa que le dé a nuestro sistema educativo primero la modernidad que tiene que tener, la accesibilidad, la facilidad, la direccionalidad hacia dónde queremos ir con la educación que le damos a los niños y a los jóvenes. Los chicos estudian con los planes educativos que yo estudié hace 70 años, 80 años, 90. Es una locura en realidad. Me parece que estas son reformas esenciales. Ahora, cuando se intenta hablar de la reforma de la educación, tenés los gremios que realmente te ponen el pie y te complican realmente, o los que creen que una reforma de la educación, que fue la discusión del año pasado, pasa exclusivamente por los recursos. Entonces no discutimos porque en el medio está el problema del financiamiento de la educación. Ahora, no tengo duda que son algunas de las reformas estructurales que me parece que tendríamos que hacer. Lo otro, algunos plantean reformas a la Constitución. Yo creo que hay reformas que merecen ser estudiadas, pero no me animaría a plantearlas en un orden de prioridad. ¿A qué me refiero? Muchos que te dicen, bueno, habría que pasar a un sistema de unicameralidad o eliminar algunas instituciones que fueron creadas durante la reforma constitucional del 94. Me parece que hay que ser muy cuidadoso con esos temas. Sí, tal vez pondría el tema del régimen federal, de nuestro sistema federal, con una ley de coparticipación. Yo creo en el sistema federal en un país como el nuestro, pero me parece que es un federalismo que ha quedado casi en la letra muerta de la Constitución, porque entre otras cosas no hay autonomía política, sino hay autonomía financiera, y para eso lo vinculaba antes con la discusión de la reforma impositiva. Te llevo a lo que hablamos al principio de nuestro espíritu CIAS. Nosotros creemos que la política sigue siendo, como decía también, la herramienta de transformación basada en valores, en la ética, en el compromiso, en el diálogo, en el consenso. Por eso, si tuvieras que pensar 3 consensos básicos entre los partidos políticos, ¿cuáles crees que serían? A ver, tal vez porque soy muy institucionalista en este punto, diría el cumplimiento de la Constitución. Sigo pensando que la Constitución es como nuestro rezo laico, digamos, no sé. A mí me resulta muy inspiradora la Constitución, incluso después de la reforma del 94, con la incorporación de los nuevos derechos. Realmente que creo que en principio esa cuestión, ¿no? Me parece que el gran acuerdo sobre cumplamos la Constitución, tenemos esto que es una regla común a todos, ¿no? Lo otro es que vuelvo tal vez con lo que planteé como reformas, que es la cuestión de la educación. En el gobierno de Alfonsín, al inicio de la recuperación democrática, se planteó en aquel momento la discusión del Congreso Pedagógico. Una discusión muy profunda que generó tremendas tensiones, pero creo que era la discusión necesaria, que era el país entero, todas las organizaciones, todos los sectores sociales, discutiendo el sentido de la educación y a dónde debe ir la educación, ¿no? La educación tiene que volver a tener ese sentido del saber y del conocimiento, ¿no? A través de la educación. Sabemos que la degradación ha estado muy de la mano de la pobreza, no hablamos de la pobreza y tal vez habría que poner esto en el otro punto de la agenda. Yo concibo la educación también como el camino más efectivo para combatir la pobreza. No creo en la pobreza que se combate con los programas sociales o asistenciales, ese no deja nunca de ser pobre. Sí creo que en cambio una educación como la que yo creo, de extrema calidad, general, universal, sí son las vías efectivas para que una persona pueda salir de la pobreza. Y me parece que esos deberían ser los grandes acuerdos. Yo relaciono mucho la educación y el trabajo, si se quiere, con la lucha contra la pobreza. Ahí, Margarita, quería
como también en esto del espíritu CIAS y del espacio donde se están haciendo estas entrevistas, también recién hablaste de los jóvenes, de que los jóvenes abandonan la escuela y, no sé, o delinquen o se dedican a, no estudian, no la retoman, no la terminan, como que es un problema estructural y que merece un abordaje tanto desde la cuestión de asistencia, de educación, yendo a eso y al tema de los jóvenes sobre todo, porque nosotros somos, el CIA se caracteriza por ser un espacio donde participan jóvenes de la política. Y como para cerrar, ¿qué mensaje o qué pensás de la renovación política? ¿Cómo te parece que debería ser? ¿Y qué mensaje le darías a un joven que quiere cambiar su realidad o la de los demás, la de todos, para que vuelva a creer en la política como herramienta efectiva de transformación de la realidad? A ver, primero, más que mensaje, vuelvo sobre algo que dije, y le daría ejemplo. Creo que los jóvenes, más que escucharnos, nos están mirando y lo que esperan es ver en nosotros las conductas, los comportamientos en los que ellos puedan reflejarse. Y lo otro es que debemos, los adultos, escucharlos más a los jóvenes. A veces nosotros tenemos como esa idea de que les tenemos que enseñar a los jóvenes y yo siento que tenemos que escucharlos. Tal vez el reunir esa escucha con el ejemplo sea una forma de comunicación más virtuosa que la que tenemos hoy, ¿no? ¿No crees ahí que quizás a la dirigencia política le falta cierta renovación, teniendo en cuenta lo que viene? Digo, siempre por ahí vemos que las caras más visibles o que tienen, no sé, están en un programa de televisión, siempre son las mismas. ¿No crees que quizás ahí a la dirigencia, en esta autocrítica que vos hacías al principio, le falta como hacer por ahí esa reflexión y darle más lugar a los jóvenes? A ver, un par de cuestiones respecto de esto. Una es que el joven o el adulto no tienen virtudes o problemas por una cuestión etaria, la verdad, no son buenos o malos porque sean adultos o sean jóvenes. Los tenemos buenos y malos en los dos lugares. Por lo tanto, no me parece que deba ser necesariamente la juventud por sí sola una calificación para el ingreso. Me parece que hay otras cosas o para desechar, digamos, al que es adulto porque es adulto. Creo que deben ser otros los valores que pongamos en juego cuando hablamos de representación política. ¿Que hace falta renovación? Sí. Ahora, también lo llevo porque además me toca muy en lo personal. Yo llevo muchos años en la vida política. Muchas veces pienso que, y tal vez es el momento de mi retiro, y de hecho yo tengo muy armado en mis equipos de trabajo con mucha gente joven, que me ayuda en esto, de que en realidad los escucho y me traen y les abro oportunidades. Nos ocurre, porque además pasa mucho esto, porque tu pregunta refería a los medios de comunicación. Hoy si yo trato de decir, me invitan a un programa de televisión, me invitan muy poco, cada vez menos, y yo digo, no voy yo, pero va a ir uno de mis asesores que tiene 30, digamos, y no, queremos que vengas vos. Y pasa lo mismo en las listas. A mí me ha pasado, yo he estado en el Congreso, llevo muchos años, pero siempre he tomado 4 años de salida en los que estuve afuera. En esos 4 años en los que yo salí, siempre traté de promover gente más nueva y más joven. Y la verdad es que no llegan porque todos te dicen, y no, tenés que venir vos en la lista. El más joven si viene, bueno, pero ese va 10 en la lista, no va 2 en la lista. Entonces hay como toda una práctica donde en realidad, aún los mismos que a veces te dicen, no, pero tiene que haber renovación, cuando vos pones una cara nueva te dicen, no, pero este no lo conoce nadie, ¿no? Bien, Margarita, como para cerrar, agradecerte por haber venido a este espacio, por participar de este ciclo de entrevistas y hacerte una última pregunta a modo de curiosidad, ¿con quién, si tuvieses que debatir, porque se te conoce por tu característica de ser muy frontal, si tuvieses que debatir con cualquier personaje de la historia argentina, ¿con quién elegirías debatir? De la historia, digamos. ¿Con quién elegirías debatir? A ver, todo depende si el debate es pensado en términos de confrontación con alguien que me gustaría pelearme
O al contrario, si elijo a alguien y es por el valor que siento, digo 2 nombres por ahí, como debatir en términos de riqueza en un debate tal vez más duro, un Sarmiento, por ejemplo, por ahí es una aspiración muy alta. Tal vez en la afinidad con un Alfonsín, que para mí ha sido el gran inspirador de mi vida política, ¿no? Y por supuesto que me encantaría eso. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. No, gracias a ustedes y los felicito por toda esta iniciativa. Gracias.